Hermanos, el Señor me los bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros nuevamente. Quiero agradecerles a todos los que se conectan ahí muy puntuales y están participando con nosotros de la pregunta del día, porque precisamente esas respuestas nos dan paso para el mensaje del día de hoy. Y el día de hoy el mensaje se llama la oración que recibe respuesta, porque tal vez tú oras y oras y hay algunas cositas en tu oración que no te están permitiendo ver la respuesta del Señor. Así que yo quiero que usted hoy en esta mañana, basado en lo que dice la palabra del Señor, cambiemos la manera como oramos y empecemos a hacerla. Yo sé que el Señor Jesucristo nos dejó un modelo en el Padre Nuestro precisamente, pero quiero basarnos en esta mañana en la oración de un hombre de oración bíblico precisamente. En la Biblia hay muchos hombres que oraron y presentaron sus situaciones delante de Dios y Dios respondió a todos ellos, pero hoy he sacado uno de esos personajes que precisamente hace poco les hablé de él y es Nehemías, y quiero que usted vaya a su libro de Nehemías capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el versículo 4 en adelante, porque ahí hay una oración preciosa que sé que el Señor la va a usar en esta mañana para que usted y yo la usemos como modelo de esa oración precisamente que recibe respuesta. Pero antes de ir a Nehemías, quiero que leamos en Ezequiel capítulo 22 versículo 30 y dice así: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Mire qué fuerte este versículo. El Señor todavía está buscando hoy personas para que sean de bendición, personas que crean en Él y crean que Dios es poderoso para cambiar, para sanar, para traer bendición. Y dice este texto de Ezequiel: yo busqué a alguien que pudiera evitar, a alguien que estuviera en la brecha, a alguien que estuviera ahí dispuesto para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y el Señor te dice en esta mañana: yo estoy buscando gente o personas para que sean de bendición para su país, para que sean de bendición para su familia, para que sean de bendición en su trabajo, con sus hermanos, con sus amigos. Y yo espero que tú seas la respuesta a esas personas, que tú seas la respuesta a la oración de muchas personas. Así que esta mañana yo quiero que tú estés dispuesto a decir: Señor, yo quiero que si me vas a dar influencia, ayúdame a ser de bendición. Miren, en una campaña presidencial, ustedes saben que nuestros políticos, ¿cierto? Nuestros políticos colombianos siempre tienen ahí sus cositas que esconder. Y alguna vez en una entrevista le preguntaban a uno de estos, bueno, a dos de estos políticos, y le decían y le hablaban sobre su vida privada y tocaron dos o tres cositas de su vida privada, y la respuesta de ellos, como siempre, empezaron a decir: no, mi vida privada es asunto mío. El otro dijo: no, es que mi vida privada no afecta de ninguna manera mi habilidad para gobernar esta nación. Y miren, nada está más lejos de la verdad, porque Dios dice exactamente lo contrario. Mi vida privada determina la eficacia de mi influencia con los demás, determina la eficacia de mi liderazgo público y mi recompensa pública. Así que necesitamos en nuestra vida privada tener una vida de oración que se muestre en nuestra parte pública. Así que hoy, como les decía, quiero que hablemos de un hombre de oración que era Nehemías. En su libro se registran 9 oraciones, pero hoy quiero que estudiemos la que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Y yo quiero que tú veas que esta oración es tan poderosa y tan fuerte y tan eficaz que yo quisiera que la usaras también como modelo de oración en cada momento que tengas devocional y en cada momento que vayas a solas con el Señor. Mira, cuando tú escuchas a la gente orar, cuando nos reunimos y oramos, tú aprendes mucho de la oración de otras personas. Eso dice mucho de la vida de esa persona. Así que yo quiero que hoy, basados en escuchar la oración de Nehemías, aprendamos lo que el Señor tiene para enseñarnos. Y hay 3 preguntas que yo quiero que nos respondamos juntos en esta mañana. ¿Cuándo debo orar? ¿Por qué debo orar? ¿Y cómo debo orar? Así que vamos a empezar con la primera: ¿cuándo debo orar? Así que allá escribes en tu cuaderno, apuntes cuándo debo orar. Bueno, la respuesta es antes de hacer cualquier cosa. Hace poco, como les decía, hablé sobre Nehemías y la reconstrucción del muro, así que no voy a profundizar mucho en el tema, pero a Nehemías vinieron a contarle que los muros estaban destruidos y que la gente se encontraba completamente triste y destruida y su ánimo estaba por el piso.
Así que vamos al capítulo 1 para que veamos la reacción de Nehemías, para que veas qué fue lo primero que Nehemías hizo cuando recibió una mala noticia y qué es lo primero que tú tienes que hacer cuando recibes una mala noticia o cuando tienes que tomar una decisión o cuando tienes que al día siguiente mirar algo que tienes que hacer. Nehemías capítulo 1 versículo 4. Dice así Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire lo que está diciendo acá. Él oró por algunos días. Tienes que hacer más. Yo sé que tienes que hacer más que solo orar. Claro que sí. Pero no puedes hacer nada hasta que no hayas orado. Yo quiero que usted me entienda bien esto que quiero decirle. No tome ninguna decisión, no dé ningún paso, no cierre ningún negocio, no diga no de un sí o no de un no, sin antes haber orado. Este es el punto de partida de una persona que tiene influencia, de un buen líder, porque aquí no se trata si tú eres líder o no. Tal vez tú dirás, no, pero yo no soy líder ni en mi iglesia, ni en mi casa. Sí. Todas las personas somos líderes en algo, porque el liderazgo es influencia. Tal vez tú estás influyendo de manera negativa, influyes con la música que escuchas, con la forma en la que hablas, influyes en tus amigos, en el círculo en el que estás. La pregunta es qué tipo de líder eres, qué tipo de influenciador eres. Pero una persona que es influyente tiene que hacer la oración como una prioridad en su vida. La oración tiene que ser el punto a tomar. Así que mientras las personas que no oran generalmente fracasan y toman decisiones equivocadas y después dicen, pero ¿qué pasó? Es porque dejaron la oración como último recurso. Primer secreto que quiero que entiendas en esta mañana: necesitas tomarte el tiempo para orar. Si te presionan porque tienes que hacer ese negocio hoy, porque hoy lo tienes que cerrar, porque si no hoy, entonces tienes que entender que no es de Dios, porque Dios no te va a pedir que hagas algo sin antes haberlo consultado con Él. Yo sé que algunos de ustedes dirán, es que yo estoy tan ocupado para orar, es que no me dio tiempo para orar, yo sí quería orar pero no tuve tiempo. Mira, Nehemías nos enseña en el texto que vamos a leer que antes de hacer cualquier cosa necesitamos tomarnos el tiempo para consultar con Dios. O sea, no puede ser que no tengas tiempo, o sea, si es tan importante lo que vas a decidir, tienes que darle importancia y prioridad precisamente a la oración. Nehemías era un hombre de acción, era un hombre organizado, era un hombre motivador. Eso tú lo ves cuando lees todo el libro de Nehemías, te das cuenta que él era un líder motivador, era echado para adelante, él era supremamente organizado, tenía toda la lista de lo que había que hacer y cómo hacerlo. Pero no hizo absolutamente nada sin orar primero. Sí, construyó la muralla en 52 días. Sin embargo, en lugar de salir corriendo, tan pronto supo que las cosas estaban mal, lo primero que hizo fue irse a solas a orar. Lo primero que hizo es decir, Señor, yo necesito tomar aquí una decisión. Esa era la costumbre de su vida. Miren, como les decía, hay 9 ocasiones en la Biblia, en el libro de Nehemías, donde tú ves que lo primero que hizo fue tomarse tiempo para orar. Así que, ¿cuándo tienes que orar? Respuesta a esa primera pregunta: siempre antes de tomar cualquier decisión. Todo el tiempo tienes que orar primero. La segunda pregunta: ¿por qué orar? Listo. Si tú me dices, ay no, pero ¿por qué yo tengo que orar? ¿Por qué tengo que estar orando si estoy en medio de este problema? ¿Por qué voy a orar? Bueno, te voy a dar 3 razones por las cuales debes orar. La primera, porque cuando tú oras estás demostrando que dependes de Dios. Y la razón por la que muchos de nosotros no oramos es porque creemos que podemos hacerlo solos, que podemos enfrentar las cosas solos. Entonces, cuando se nos viene un problema o una situación difícil que tenemos que enfrentar, entonces lo que decimos es, ¿y ahora yo qué hago? ¿O ahora qué hago? En vez de decir, bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? Dime, dame una luz. Pero siempre pensamos es en nosotros, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo yo lo soluciono? ¿Cómo yo? Pero el Señor lo que nos quiere enseñar en esta mañana es, listo, lo primero que tienes que hacer antes de tomar cualquier decisión es orar primero, inmediatamente. Pero lo segundo que tienes que hacer, y una razón importante de por qué orar, es porque eso demuestra que dependes del Señor. Acuérdense de lo que dice Juan, capítulo 15, dice, separados de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. No vamos a poder dar fruto bueno si no oramos primero. Recuerden una frase que siempre les he dicho, y es que no hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por alguien que dependa completamente de Él. Mi valor y tu valor comienza cuando reconoces tu dependencia de Dios. Y yo sé que estoy dependiendo de Dios si lo primero que hago en cada problema es orar. La segunda razón
por la que tienes que orar. Si tú me dices, ¿por qué debo orar? Bueno, porque demuestra dependencia de Dios. Pero la segunda, porque eso va a alivianar tu carga. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que están en una situación tan difícil, pero van a su cuarto y lloran delante del Señor y se desahogan delante de Él. Pero cuando se levantan de ahí, el problema sigue. Pero te levantas en paz, te levantas con confianza, porque la oración hace eso. La oración disminuye tu carga. La razón por la que Nehemías oró fue porque estaba angustiado por las malas noticias que le acaban de traer. Él era una persona sensible, era una persona compasiva, sentía las cosas le pegaban duro precisamente. La Biblia dice que él lloró, sí, lloró muchísimo cuando le llevaron la información de que su pueblo estaba en ruinas, que Jerusalén estaba mal, pero en lugar de simplemente quedarse ahí llorando y quejándose, él hizo duelo, sí, se lamentó, sí, pero lo primero que hizo fue, con su corazón destrozado, llevárselo al Señor. Él no se quejó, él no protestó, él no alegó, él no empezó a sentir lástima de sí mismo, no, él llevó su corazón lastimado delante del Señor. Así que recuerden lo que significa el nombre de Nehemías, que significa el Señor es mi consuelo. Y Dios honra esa oración que sale de un corazón quebrantado, ese corazón que de verdad se derrama delante del Señor y le dice, Señor, yo te necesito en esta situación. Mire, Dios anhela oírnos decir, Señor, yo no puedo solucionar esto. Señor, yo no sé qué hacer, ayúdame, Señor. Esa es la oración que a Dios le encanta contestar, porque estás demostrando dependencia de Él, porque esperas que el Señor haga algo a tu favor. Así que todas las personas que realmente creen en Dios y en su poder y dependen de Él, lo primero que hacen es llevar su carga delante del Señor. Acuérdense un texto que también siempre les digo y que debe ser rema en su vida, es Isaías 40:31, donde dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Si usted piensa ser un líder, porque lo eres, si piensas tener un liderazgo positivo y una influencia positiva, claro que vas a tener estrés en tu vida, claro que vas a tener problemas en tu vida, pero los grandes líderes encuentran su fuerza en el Señor, en sus rodillas, orando delante del Señor. Y la tercera razón de por qué debes orar. ¿Por qué tengo que orar? Pues bueno, porque demuestra dependencia del Señor, porque va a disminuir mi carga. Y la tercera, porque desata el poder de Dios. ¡Qué bendición! Porque desata el poder del Señor. Nada desata el poder de Dios como la oración de fe. Acuérdense lo que dice Jeremías 33:3, otro texto que hemos grabado en nuestro corazón, y es: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y no solamente te voy a responder, sino que te voy a dar a conocer cosas grandes y cosas ocultas que tú no sabes, que no las conoces, porque la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Y tú vienes delante del Señor y oras de cierta manera y el Señor te muestra un montón de cosas que no esperabas, porque su promesa es: clama a mí, sí, yo voy a responder, pero no solo te respondo, te voy a mostrar cosas que tú no te esperabas ni te imaginabas. La oración explota los recursos de Dios. Así que muchos de ustedes hoy, tal vez en esta mañana que me están oyendo, o los que escuchan esta transmisión después, están cansados, están tristes, se sienten deprimidos. Bueno, la oración te conecta con los recursos de Dios. La oración te va a traer paz a tu corazón. La oración te va a mostrar que tu fe va a ser fortalecida. La oración va a hacer que dependas del Señor. Cuando Dios es incluido en tus planes, cuando incluyes a Dios en tus proyectos, entonces Dios hace, escúchame bien, entonces Dios hace que lo imposible sea posible. Tercera pregunta que vamos a contestar en esta mañana y en la cual quiero profundizar un poquito, y ya vimos cuándo, todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque demuestra dependencia, porque se aliviana mi carga, porque yo sé que el Señor va a desatar su poder en medio de esa oración. Pero ahora vamos a ver cómo debo orar y volvemos a Nehemías, y aquí vamos a arrancar desde el versículo 5 hasta el 11. Aquí en estos textos nos muestra el ejemplo de cómo una persona que confía en el Señor realmente ora. Les decía que uno puede aprender mucho de la oración de la gente, de las personas, y según la oración que ellos oran. Una oración memorizada muestra un espíritu como vacío, como seco, o una oración egoísta, que solo yo, primero yo, tercero yo y lo que queda para mí. Entonces nos muestra una oración orgullosa, una oración altiva. Hay oraciones que parecen una lista de Navidad, como que nos sentamos a pedirle cosas a Dios y se nos olvidó lo demás.
Pero yo quiero que tú cambies la manera como oras, y recuerden que Nehemías, cuando se enteró de la situación o de la condición tan lamentable que estaba pasando Jerusalén, oró 4 meses. Fueron 4 meses de oración. Eso no fue una oración así relámpago, una oración de que, bueno, yo voy a estar orando por eso, sí me acuerdo. O sea, no, él estuvo 4 meses ahí en ayuno, en oración, y la oración que quiero que veamos es solamente un ejemplo de su oración. Y este ejemplo nos da como un método para que ustedes y yo oremos con éxito. Si usted quiere saber cómo orar, yo quiero que usted estudie el libro de Nehemías y léalo todo, léalo completo para que usted se dé cuenta cómo oraba Nehemías, pero particularmente la oración que está en el capítulo 1, que es la que estamos estudiando hoy. La Biblia nos muestra que cada vez que las personas pedían que Dios hiciera algo, siempre venían delante de Dios y le presentaban la razón de lo que estaba, de la razón de por qué estaban pidiendo lo que estaban pidiendo. Entonces ellos decían, yo quiero que tú hagas esto porque tal cosa. O sea, tenían una razón para que Dios lo hiciera. Existen muchas razones distintas según la circunstancia por la cual tú estés orando. Cada vez que tú encuentres una oración en la Biblia, te vas a dar cuenta que esa oración tenía una razón. La gente venía y lloraba y le daba la razón. Así que la pregunta clave, y yo quiero que te la hagas allá y la escribas y la anotes en tu cuaderno, es ¿por qué Dios debería contestar tu oración? ¿Cuál es la razón por la cual estás orando por eso? La Biblia nos enseña que la manera correcta de orar es darle a Dios una razón para contestar mi oración. Yo tengo una oración que he presentado delante del Señor hace mucho tiempo, y la razón por la cual yo, Esther Pérez, está orando y pidiendo por esa respuesta es porque yo sé que la respuesta a mi oración va a glorificar el nombre de Dios, va a hacer que muchas personas crean en Él. La respuesta a esa oración va a hacer que su nombre sea engrandecido. La respuesta va a demostrar que es un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que confía en nosotros. Así que yo quiero que usted se responda a usted mismo. ¿Por qué Dios tendría que responder tu oración? ¿Por qué Dios debería hacerlo? Porque solamente no decirle, ay Señor, yo quiero que hagas esto o quiero que hagas aquello. No, dale una razón de por qué estás presentando esa petición en oración. Y teniendo en cuenta esto, teniendo como base esto, quiero darte cuatro secretos de esa oración que recibe la respuesta, y esos secretos no son míos, están aquí precisamente en este texto del capítulo 1, del versículo 5 al 11, precisamente de Nehemías. Así que, ¿cuál es la primera clave para una oración en la cual el Señor responde? Y es que cuando yo oro delante del Señor, yo tengo que basar mi petición en el carácter de Dios. Ese es el primer secreto. Base su oración siempre en el carácter de Dios. Sobre esa base, sobre ese fundamento, monta tu oración. Esa es la razón más importante para que tú vengas y le digas a Dios y le dices, Señor, yo estoy esperando que contestes mi oración. ¿Por quién eres tú? Porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios grande, porque eres un Dios que me ama, porque eres un Dios maravilloso, porque tú tienes el poder para solucionar este problema y yo no. Así que Nehemías se acerca a Dios y le dice, yo quiero que hagas esto, que hagas algo en Jerusalén, pero le dice por qué. Vamos al versículo 5 del capítulo 1. Y mire lo que dice el versículo 5, espero lo tengan allá. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Dice así, Nehemías, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire lo que le dijo Nehemías. Nehemías le dice 3 cosas importantes en este versículo al Señor. Y él le dice, porque tú eres fuerte, porque tú eres grande. Le está hablando de su posición, de la posición de Dios. Pero le dice, y eres temible, eres maravilloso. Está hablando acerca del poder de Dios, está reconociendo su grandeza. Pero después le dice, y tú cumples tus promesas, porque tú cumples el pacto con aquella gente a los que te aman. Está recordándole a Dios que Dios es un Dios de pactos. Así que lo primero que hizo Nehemías fue reconocer a quién le estaba orando. Al Dios grande, al Dios temible, al Dios todopoderoso, al Dios de sus familiares. De eso se trata la alabanza. Nehemías se tomó un momento para alabar a Dios. Él dijo, yo sé que nuestra situación es terriblemente desesperante, pero yo me acuerdo que tú estás al control. Yo sé que los problemas allá en Jerusalén son grandes, pero tú eres más grande que ese problema. Y tú ahí donde estás, yo quiero que recuerdes esto. Yo sé que tal vez el problema que estás presentando, viviendo en este momento, que estás presentando en oración delante de Dios, es muy fuerte, muy grande, pero créeme que Dios es más grande que ese problema. Así que empiece por ir a orar
con la actitud correcta. Siempre que comiences una oración delante del Señor, comienza con una actitud de adoración. Dios, yo quiero que contestes esta oración. ¿Por quién eres tú? Porque tú nos diste todas estas promesas, porque tú me has dado todo lo que tengo, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios que me ama, porque eres un Dios misericordioso, porque tu gracia me alcanzó. La Biblia dice que Él es todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene la primera palabra y la última palabra en tu vida. Así que base su oración en el carácter de Dios. Ese es el primer secreto para una oración que es eficaz. Segundo secreto que quiero darte en esta mañana, y es: yo debo confesar el pecado en mi vida. Confiesa los pecados de tu vida. Este es el segundo paso si quieres recibir respuestas a tus oraciones. Recuerden que los judíos habían desobedecido a Dios y como resultado de su desobediencia Dios les dijo: ok, si ustedes no me obedecen, van a perder la tierra de Israel, van a ser dispersados, van a ser llevados cautivos a una tierra extranjera, a una tierra desconocida, todo por su desobediencia. Y miren, muchos de los libros de los profetas hablan precisamente de la desobediencia del pueblo de Israel. Y miren lo que sigue diciendo, seguimos, ya leímos el versículo 5, vamos al 6 y al 7. Capítulo 1 de Nehemías. Dice: esté ahora atento tu oído, sigue diciéndole Nehemías al Señor. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Miren, la primera parte de la oración de Nehemías fue que él basó en quién era Dios. Eres grande, poderoso y temible, eres un Dios de pactos. Pero después viene y la segunda parte fue que él admitió quién era él. O sea, primero vio quién era Dios, ahora dice quién era él. Y admitió la razón por la cual él y su pueblo se encontraban mal. Él dice: nosotros hemos pecado. Y yo quiero que ustedes se fijen en este versículo 6 y 7. Todas las veces que él habla en forma personal, él dice: Señor, yo confieso, es que somos pecadores, mi familia y yo hemos pecado, nos hemos corrompido, hemos desobedecido los mandamientos. Y miren, ellos no estaban en el exilio por culpa de Nehemías. Ellos habían sido llevados bajo cautividad por desobediencia, pero ni siquiera Nehemías para ese momento había nacido cuando esto sucedió. Quizás esto había sido unos 70 años antes, lo más probable es que Nehemías haya nacido en cautividad. Sin embargo, él se incluye a sí mismo cuando enumera los pecados del pueblo, cuando enumera los pecados de todo el pueblo de Israel. Él está diciendo: yo soy parte del problema. Miren, cuando tú ores, existe una confesión personal, sí. Yo cometí error, hice esto, fallé en esto, Señor, perdóname por esto y aquello, pero hay una confesión nacional o comunitaria o familiar. Cuando te digo nacional, es que nosotros los colombianos a veces no nos aferramos a esto, no tenemos como un sentido en muchas ocasiones de solidaridad, somos muy individualistas muchas veces. Desde pequeños nos enseñan a que confieses tus pecados, nuestros propios pecados, a que lo que importa es lo tuyo, no importa los demás. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú confesaste los pecados de nuestro país? ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste en oración delante del Señor y confesaste los pecados de nuestra nación? Corrupción, maltrato, asesinato, inocentes muriendo, robos, mentiras. O sea, ¿hace cuánto tú no oras por esta tierra, por esta nación? ¿O hace cuánto no confiesas los pecados de tu familia? Y dices: Señor, en mi familia hubo o hay hechicería, pornografía, alcoholismo, no sé. ¿O cuánto hace que no confiesas los pecados de tu iglesia y dices: en mi iglesia hubo o hay división, murmuración, chisme, mentira, maltrato? No sé. ¿Cuánto hace que tú no oras por los pecados de tus amigos? Porque nosotros creemos que no tenemos que interceder por ellos. No razonamos de esa manera. Nuestra sociedad nos ha enseñado el concepto de que eres responsable de ti mismo y asunto a los demás. Y no es cierto, porque la Biblia dice que somos guarda de nuestro prójimo, que tenemos que orar por ellos. Y Nehemías nos enseña hoy que él aceptó una culpa que no era de él.
Él dijo, todos estamos juntos en esto, Señor. Todos hemos cometido errores. Colombianos que me están escuchando en esta mañana y nos quejamos de nuestro gobierno y de nuestro país, y a veces nosotros también somos parte del problema. Así que confesemos nuestro pecado, pero confesemos los pecados de nuestra nación. Y hay una frase que nosotros nunca deberíamos decir, y es, no, yo voy a hacer lo que a mí me convenga. Porque la gente con esa frase justifica todo lo que hace. Entonces, no, yo no importa si abandono a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos o lo que sea, pero yo tengo que hacer lo que a mí me convenga. No importa si dejo en la calle a mi familia o si le quito el trabajo a este compañero, porque es que es lo que a mí me convenga. Nehemías nos está diciendo, yo no solamente tengo pecados individuales que confesar, también tengo pecados comunitarios, familiares, pecados de la nación. Tengo que aceptar la culpa por ambas cosas y venir delante del Señor y presentárselo. Miren, una ley del liderazgo que quiero que entiendan en esta mañana es que tienes que aceptar tu culpa. El líder acepta su culpa, pero el fracasado siempre culpa a los demás. El líder siempre dice, sí, quisimos hacer tal cosa y fallamos, nos fue mal. Tratamos de hacer otro plan y nos fue mal. El fracasado siempre dice, fulano hizo tal cosa y por culpa de él. Siempre está buscando un culpable. Si usted quiere ser un líder de influencia en su familia, en su trabajo, en su iglesia, en el área en el que estés, acepte la culpa y comparta los méritos, pero acepte la parte de la culpa en esa situación. Como les digo, los fracasados siempre acusan y se excusan, siempre están buscando quién fue el culpable, pero el líder dice, no, lo hicimos, somos un equipo, en equipo tenemos éxitos o en equipos aceptamos los fracasos. Así que Nehemías viene y le dice, Señor, contra ti hemos pecado. Así que la cuestión es que todo pecado es contra Dios, absolutamente todo. Cuando tú desobedeces una ley humana, cuando tú ofendes a Dios, cuando ofendes a la gente que Dios ama, estás ofendiendo al Señor. Cuando dañas a alguien, al final estás dañando a Dios. David dijo, Señor, contra ti he pecado y solamente contra ti. Cuando había cometido adulterio con Betsabé y había mandado matar a su esposo, él dice, Señor, yo pequé fue contra ti. Él sabía que había pecado, era contra Dios. Así que acepte su culpa porque el pecado es precisamente contra el Señor. A medida que tú vas madurando y vas creciendo en Dios, eres más consciente de tu propia pecaminosidad, de tu propia carnalidad y de la generosa gracia de Dios. Así que ven delante del Señor y confiesa. Mire, Dios es tan amoroso y tan bueno y tan bello que siempre usa personas imperfectas para engrandecer su nombre, para que sepamos quién es Dios. Así que venga, reconozca quién es Dios en su oración y confiésele su pecado. Tercer secreto para una oración eficaz, y es reclama las promesas de Dios. Esto será algo que le repita en todos los mensajes, porque es que la Biblia es nuestro manual de vida. Y eso el testamento que Dios dejó a tu nombre. Y si tú no lees los regalos que Dios tiene en ese testamento para ti, pues no vas a reclamar, no vas a poder pedirlas. Y mire lo que sigue diciendo versículo 8 y 9 del capítulo 1 de Nehemías que estamos leyendo. Versículo 8 y 9, Nehemías continúa diciendo, acuérdate ahora, Señor, de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardaréis mis pensamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar en mi nombre. Mire lo que está diciendo acá, si ustedes pecaren, ok, yo los voy a dispersar. Entonces yo quiero que usted trace un círculo allá en su Biblia donde dice, si ustedes pecaren o si ustedes me desobedecieren, dependiendo de la versión que tengan, enciérrelas en un círculo. Pero después dice la promesa, dice, pero si se arrepintieren, si obedecieren mis mandamientos, si te volvieres a mí, si guardares mis preceptos, entonces sí, yo los voy a recoger. Donde estén, no importa lo lejanos que estén, yo los voy a traer. Él da una advertencia, pero también da una promesa. Nehemías está orando y le está diciendo, Señor, yo quiero que recuerdes que tú le dijiste a Moisés. O sea, en su oración, Nehemías le está recordando a Dios una promesa. ¿Se imaginan decirle a Dios, ay Señor, acuérdate tal cosa? Sí, él le está acordando a Dios lo que Dios había dicho en el pasado. Y le dice, Dios, tú nos dijiste, sí, tú nos advertiste que si éramos infieles, pues íbamos a perder la tierra. Pero también nos prometiste que si nos arrepentíamos y volvíamos a ti, tú no la ibas a volver a dar. O sea, a través de la Biblia, tú te vas a dar cuenta cómo Dios le recuerda al pueblo
que Él les prometió algo, pero también si hay desobediencia, pues también Él cumple esa promesa. Dios les dijo lo que Él quería hacer. Sí, si ustedes se arrepienten, créanme que yo sanaré su tierra. Por eso el Señor dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es exaltado, se humilla, se arrepiente, buscan su rostro, entonces Él va a hacer algo. ¿Y qué va a hacer? Sanar su tierra, perdonar sus pecados. Así que hay una condición con esa promesa. David también le recordó, Abraham también le recordó, Moisés también le recordó al Señor sus promesas. Todos los profetas le recordaban y le decían, Dios, recuerda una promesa, tú dijiste que no hay justo desamparado, tú dijiste que nuestros hijos serían de bendición, tú dijiste que estaría por cabeza y no por cola, tú dijiste que abriría las ventanas de los cielos y me bendecirías. Así que pregunto para ti en esta mañana, ¿cuál es esa promesa que tienes que aferrarte a ella y decírsela al Señor? Y tal vez tú me digas, hay que recordarle las cosas a Dios. No, a Dios se le olvida lo que ha prometido. No, entonces ¿por qué tengo que hacer esto? Bueno, es que esto lo debemos hacer es porque nos ayuda a nosotros a recordar lo que Dios ha prometido. O sea, nada complace más a Dios que tú le digas, tú prometiste, tú dijiste en tu palabra, tú me hiciste esta promesa. Es como a los niños nunca se les olvidan las promesas que los papás les hicieron. Por eso tienes que tener mucho cuidado lo que les prometas. La Biblia te dice a ti y me dice a mí que somos padres imperfectos y que aún siendo padres imperfectos sabemos darle buenas dávidas a nuestros hijos, sabemos darle las promesas que le hemos hecho. Entonces dice el Señor en su palabra, ¿cuánto más nuestro Padre perfecto, nuestro Padre celestial tiene la intención de cumplir las promesas que nos ha dado en su palabra? Si no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Así que la oración transforma las promesas de Dios en realidad. Escúcheme bien lo que acabo de decirles. La oración transforma las promesas de Dios en una realidad. Amén. Así que apéguese a esa realidad. Orar es creer lo que Dios dice. Orar es venir delante de Dios y decirle, Señor, tú prometiste lo que ibas a hacer. Nehemías vino y le dijo, Dios, yo voy a basar mi oración en quién eres tú. Pero después le dijo, y yo admito quién soy yo y quién es este pueblo. Y después le dice, yo recuerdo lo que tú dijiste. En la Biblia hay muchísimas promesas que reclamar, muchísimas. Yo les he dicho, y según estudiosos hay más de 7,000 promesas que ustedes y yo tenemos que reclamar delante del Señor. Hay muchas promesas. Miren, alguna vez alguien decía de un relato de una persona que se murió y que fue al cielo y que vio un montón de bodegas y entonces preguntó, bueno, ¿y para qué son estas bodegas? Y entonces la respuesta fue, pues es que las bodegas están llenas de regalos y otras cosas. Entonces esta persona entró y vio que habían un montón de paquetes y cada paquete tenía respuestas espirituales, respuestas relacionales, carros, casas, fincas, todo lo que había, pero cada etiqueta decía, nadie la reclamó, nadie la pidió. Y miren, Dios no cierra esas bodegas mientras tú no cierres tu boca. Sigue pidiéndole al Señor. Dios quiere bendecirte más de lo que tú puedes imaginar. Dios quiere bendecirte más de lo que tú esperas recibir bendición. Necesitas reclamar las promesas que Dios te ha hecho. Nehemías podía reclamar esas promesas porque él las sabía. Las promesas de que él está hablando acá cuando dice, tú le dijiste a tu siervo Moisés, tú las vas a encontrar en Levítico capítulo 26, las vas a encontrar en el Deuteronomio capítulo 28 o capítulo 30. Ahí vas a encontrar las bendiciones por la obediencia, las bendiciones que Dios ha hecho. Pero pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú memorizaste una promesa de Levítico o de Deuteronomio? Es más, ¿sabes que existe el libro de Levítico o el libro de Deuteronomio? El poder de mi vida de oración precisamente se determina por lo bien que yo conozco las promesas de Dios. El secreto de una oración exitosa tiene que estar basada en las promesas de Dios. Tú vienes en oración y le dices, Dios, tú lo dijiste. Y porque tú lo dijiste y por quien eres tú, yo te doy gracias por la respuesta porque ya viene en camino. Yo estoy confiado de que tú suplirás a mi necesidad. Amén. El cuarto secreto que quiero que aprendamos en esta mañana, el cuarto secreto, un segundito que se me fue aquí. El cuarto secreto que el Señor tiene para enseñarnos es que seas específico en lo que tú le estás pidiendo al Señor.
Ok, tú quieres tener una respuesta específica a tu petición, tienes que ser muy específico, porque si generalizas tus oraciones, pues no vas a saber si ya fue contestada. Y mire cómo lo hizo de manera específica Nehemías, versículo 10 y 11. Dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y mire lo que dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mire lo que está diciendo aquí Nehemías. Nehemías dice toda esa oración que acabamos de leer desde el versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta el 11. Y en el 11 le dice, Señor, yo estoy haciendo esta oración porque quiero hacerte un pequeño pedido. Y es que cuando yo me presente delante del rey para pedirle permiso para ir a construir la muralla, Señor, haz que tenga éxito. Que cuando yo le dé a conocer mi pedido, él me diga que sí. Nehemías está dispuesto a ir a Jerusalén, está dispuesto a hacer la reconstrucción de los muros, pero sabe que lo primero que tiene que hacer, o lo primero que tiene que tener es el permiso del rey. Y era un rey que no era creyente. Cualquier rey no deja ir a su hombre de confianza simplemente porque sí, para que se vaya. No, el rey para ese momento tenía el poder de la vida y de la muerte de sus siervos. Nehemías le estaba pidiendo permiso para faltar a su trabajo apenas por 3 años, para volver a la ciudad a reconstruir el muro que el mismo rey había ordenado que no se volviera a reconstruir. Esa era la razón por la que él oró tanto y ayunó tanto. Y él lo que le dice al Señor es, Señor, yo quiero el éxito cuando hable con el rey. Yo no sé si usted ha orado alguna vez y le ha dicho, Señor, dame éxito. Y si no lo ha hecho, le pregunto, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Cuál es la alternativa? ¿Que fracases? No tiene nada de malo que ores pidiendo éxito. Cuando lo hagas, lo vas a hacer para la gloria de Dios. Ore con valentía, ore pidiéndole a Dios que le dé éxito para la gloria de Dios. Eso fue lo que hizo Nehemías. Su oración era válida, Señor, dame éxito. Pero recuerde, hay algo importante que quiero que entiendas. Si tú no le puedes pedir a Dios que bendiga lo que estás haciendo, entonces es mejor que empieces a hacer algo diferente. O sea, si no le puedes pedir a Dios que bendiga la actividad en la que estás, entonces lo que estás haciendo es incorrecto, no es lo correcto. Dios no quiere que tú desperdicies tu vida. Recuerde que esto apenas es un ejemplo. Él duró 4 meses orando, y yo sé que durante esos 4 meses de oración, Nehemías no solamente tenía esta oración que acabamos de leer, yo lo dudo, yo no creo que le haya repetido la misma oración. Nehemías empezó a orar durante 4 meses y es probable que su oración evolucionó en esos 4 meses y terminó en esta. Así como sucede con las oraciones de nosotros. Empezamos a orar por algo y a medida del tiempo la oración se va aclarando. Muchas veces esa es una de las razones por las cuales Dios demora la respuesta, es porque Él quiere que nos aclaremos. Entonces yo me puedo imaginar a Nehemías como empezando a orar diciendo, ay Dios, haz algo por esta gente, ayúdalos. O es probable que Él orara eso varias semanas, pero después tal vez probablemente Nehemías dijo, bueno, Señor, ayuda a esta gente. Y Dios tal vez dijo, Nehemías, y si te preocupa tanto, ¿por qué no haces algo tú? En medio de la oración Dios le habla a Nehemías también, y probablemente durante todo ese tiempo de oración Nehemías se le prende una lucecita y dice, bueno, sí, quizás yo soy la respuesta a la oración de ellos, quizás Dios pudiera usarme para reconstruir, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Durante ese lapso él dijo, bueno, yo puedo ser la respuesta a esa oración. Y entonces primero oró y le dijo, Señor, ayúdalos, y después oró y dijo, Señor, úsame y dame éxito si yo voy a ir a ayudar. O sea, miren, escuchen lo siguiente, espere grandes cosas de Dios y realice grandes cosas para Dios. Esto es algo que tienes que tener claro y que todo creyente debe tener claro en su vida. Así que resumamos, la oración que tiene éxito y la oración que Dios contesta es esa oración en la cual tú te basas en el carácter de Dios. O sea, son oraciones de convicción sobre quién es Dios, sobre el carácter de Dios, que Dios es justo, es maravilloso, que está al control, que quiere escucharte, que quiere confesarte. Después, ve al Señor en oración diciendo quién eres tú. O sea, ora confesando, una oración de confesión. Señor, yo he cometido estos errores, he fallado acá, soy imperfecto. Sea muy específico. Tercero, haz esa oración basado en las promesas del Señor. Señor, tú prometiste
y yo creo lo que tú dijiste, y si tú lo dijiste, yo sé que esto se va a hacer. Si Dios lo dijo, no hay nada más que decir. Yo vengo delante de ti a reclamar las promesas, porque sé que las promesas son las llaves que abren las puertas a las respuestas de Dios. Y cuarto, no olvides que tienes que estar dispuesto a ser parte de esa respuesta, que tú le digas: Señor, yo quiero comprometerme, yo quiero hacer una oración de compromiso, yo me comprometo a ser parte de esa solución. Estamos hablando de liderazgo, acuérdense, les estoy diciendo, cada uno de ustedes es líder, porque liderazgo es influencia, somos líderes en distintos aspectos de la vida. No se trata si eres líder o no, se trata de qué tipo de líder vas a ser, uno bueno o uno malo. Así que el primer paso del liderazgo es: desarrolla una vida de oración en privada. Ten tiempo a solas con Dios, reconoce quién es Dios, reconoce quién eres tú, básate en tus promesas y haz compromisos con el Señor. Vamos a orar. Me gustaría orar contigo en esta mañana, y yo quiero que tú ahí donde estás comiences basado en la oración del Señor, y antes de pedir cualquier cosa le digas: Dios, yo sé que tú puedes otorgar lo que yo estoy pidiendo, y no sé qué estás pidiendo, pero preséntalo en este momento. Ahí donde tú estás, preséntale a Dios tus peticiones y dile: yo te presento esta petición porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios amoroso, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios fiel, porque eres todopoderoso, porque cumples tus promesas, porque yo sé quién eres tú, porque estoy basándome en tu carácter, Señor. Y después venga y confiésale y dígale: Señor, y perdóname porque yo he fallado. Confiésele sus pecados, yo no los conozco. Acuérdense que ahorita vamos a tomar la Santa Cena, así que aproveche este momento para confesar sus pecados delante del Señor. No diga: Señor, perdona todos mis pecados. No, sé específico. Señor, perdóname por esta actitud, por esta acción, por esto que yo necesito cambiar en mi vida. Perdóname, Señor, limpia mi vida. Después venga delante del Señor y dígale: Señor, porque tú prometiste, como dices en Filipenses 4, Dios proveerá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Así que dile: Señor, basado en esta promesa, Señor, yo te agradezco por lo que tú vas a hacer. Y cuarto, cuando seas específico y dile: Señor, te presento mi pedido, presente su petición. Ahí donde está usted, no sé cuál es, dígale: Señor, mi situación económica, mi hogar, mi hijo, la enfermedad, no sé cuál es tu petición, pero preséntesela y dígale: Señor, dame éxito en esta respuesta. Dame éxito en esta empresa o en este proyecto. O si no estás seguro que Dios quiere que hagas algo, dile: Señor, muéstrame la manera para yo saber si tú quieres que haga esto o no. Señor, si yo no te puedo pedir que bendigas esto, ayúdame a hacer algo diferente. Y comprométase con el Señor, dígale: estoy dispuesto, Señor, a cumplir tu voluntad, cualquiera que sea tu respuesta. Gracias, Señor, porque has oído la oración de mis hermanos. Gracias, Padre, por las lecciones que hemos aprendido de Nehemías en esta mañana. Te pido por cada persona que está aquí escuchando, Señor, esta palabra hoy. Te pido que se grabe en sus corazones y que tú bendigas sus vidas a través de su oración. Ayúdanos a acercarnos a ti y a depender de ti cada día. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Dios me los bendiga y prepárense desde ya para la cena del Señor. Amén.